Contacto alienígena, conspiración por parte de los gobiernos o abiertamente un fraude que salió mal y que tuvo de alguna manera consecuencias pues bastante graves a nivel social. Este es el caso de los alienígenas provenientes del planeta Humo que visitaron nuestro planeta Tierra para investigar nuestras costumbres y conocer nuestra cultura. Todo inicia en 1966 en el barrio de Aluche, en Madrid, España. Aparentemente aquí un objeto volador no identificado, un ovni, un platillo volador, había aterrizado en la zona. Cuando este caso se supo, porque de hecho fue intervenido por muchos medios, se habló de muchos testigos que habían visto luces en el cielo extrañas y de algunos cuantos que habían visto este objeto volador bajar a nuestro planeta y prácticamente aterrizar. Incluso cuando fueron a investigar la zona, encontraron en una parte donde había césped, de alguna forma unas marcas en forma de triángulo, como si fuera una especie de tripié. Esto se había marcado con fuego o a alta temperatura y muchos aludieron de que esta era la evidencia física. Estas marcas correspondían al tren de aterrizaje de este ovni. Algo que es muy importante, este ovni tenía una marca por debajo, justo como la que vemos en la imagen. Este sería el primer contacto con unos seres extraterrestres que según serían provenientes de un planeta llamado Humo. Para 1967, en la zona de San José de Valderas, un fenómeno similar de nuevo ocurriría. Varios testigos, según algunos reportes, reportarían objetos voladores no identificados. Enseguida se pudo ligar al caso de 1966 porque esos objetos no identificados constaban con estos símbolos por debajo de las naves. Cabe mencionar que para este momento ya no solo se contaba con algunos testimonios, sino con fotografías tomadas del encuentro de estos objetos voladores no identificados y de los testigos que estaban en tierra. A partir de aquí, todo el misterio de los humo o de los humitas comenzaría a empezar a crecer como una especie de bola de nieve. El caso de estos avistamientos ovni de alguna manera fue absorbido por una sociedad y un grupo de personas que gustaban de estos temas y que constantemente se reunían por las noches para hablar acerca de diferentes fenómenos paranormales y ufológicos. Casualmente, según se dijo, esta sociedad fue contactada por los seres extraterrestres que provenían de estas naves. Ahí es donde nosotros conocemos que ellos provenían de un planeta llamado Humo. Ellos se hacían llamar los Humitas y habían estado en el planeta Tierra desde 1950, cuya única intención era convivir con los seres humanos y aprender de nuestras costumbres. Según se sabe, toda esta información privilegiada de este supuesto contacto de estas personas, de este grupo que se reunían para hablar de estos temas y estos seres extraterrestres, llegaron por medio de unas cartas telegrafiadas en donde estos seres extraterrestres, los sumitas, compartían cierta información privilegiada con estas personas. Algo que resultó ser muy importante es que la cantidad de cartas, según recibida por estos seres alienígenas, era considerablemente grande y en algunos casos eran cartas personalizadas, como dirigidas a ciertas personas en particular y hablando de ciertos temas en particular. Evidentemente, España se conmocionó por este caso. Incluso se pudiera decir que los avistamientos de los humitas y de los seres alienígenas provenientes del planeta Humo no solo estaban en España, habían llegado también a Francia. Las fotografías y las evidencias que teníamos para respaldar de alguna manera estos avistamientos eran por demás increíbles. Y evidentemente, si teníamos un sector, unos investigadores, un grupo de personas que aseguraban recibían información privilegiada y estaban en contacto con estos seres extraterrestres, este caso de los humitas pintaba para ser histórico a nivel ufológico y sobre todo a nivel ufológico en la historia de España. Una de las personas que podríamos decir fue la imagen pública de este contacto aparente y sobre todo de esta llegada de los humitas al planeta Tierra fue el señor José Luis Jordán Peña. En un principio él se manejó como un testigo ocular de la primera aparición de estos ovnis en 1966. Luego con el tiempo se supo que él mismo pertenecía a esta agrupación de personas que se reunían en los cafés para hablar de estos temas e investigarlos.
Incluso se dijo que él mismo presidía esta misma agrupación y que durante mucho tiempo él fue uno de los máximos expertos de la visita de estos seres alienígenas, los sumitas, al planeta Tierra. El caso de los seres del planeta Humo y de los sumitas visitando nuestro planeta Tierra pintaba para ser uno de los más importantes en la historia de la ufología, no solo de España, sino del mundo. Pero pronto todo eso cambió, se envolvió en la polémica y de repente la credibilidad de este hombre y de las personas que afirmaban ser contactados por seres alienígenas se vino abajo. Ante las afirmaciones de estas personas que aseguraban haber sido contactadas por estos seres a través de diferentes cartas, seres extraterrestres del planeta Humo, los humitas, evidentemente el foco de atención se puso en este caso. Los periódicos y noticieros españoles hablaron mucho de estos temas. Fue tanto, de alguna manera, la conmoción que hubo con respecto a este tema que incluso ufólogos expertos le empezaron a poner atención. Y, contrario a lo que cualquiera pudiera pensar, fueron estos mismos ufólogos quienes resultarían los primeros escépticos de los diferentes avistamientos y de las afirmaciones de esta agrupación que decía tener contacto a través de diferentes cartas con seres extraterrestres que les estaban de alguna manera dando información acerca de ciencia, de tecnología e incluso de alguna manera profecías del futuro. En un principio los ufólogos se centraron en las supuestas evidencias físicas que habían entregado del avistamiento de 1967 donde se tomaron estas fotografías. Muchos ufólogos lograron repetir estas mismas imágenes utilizando cañas de pescar, algunos objetos brillantes y evidentemente tomando las fotografías desde ángulos especiales. Pero no pararon ahí. Decidieron investigar más a fondo los avistamientos de 1966 y de 1967. En un principio se había dicho que alrededor de 20 a 30 personas habían sido testigos de estos avistamientos. Con el tiempo, con las investigaciones, con las diferentes entrevistas, concluyeron que en realidad solo habían sido 2 personas las que habían atestiguado que habían visto que este objeto volador había aterrizado o que surcaba los cielos en ambos avistamientos, tanto en 1966 como en 1967. Y de esas 2 personas, la que se repetía en ambos avistamientos era precisamente el señor José Luis Jordán Peña. Los ufólogos de alguna manera descubrieron que este hombre era el testigo ocular más importante en ambos avistamientos, lo cual parecía muy sospechoso, porque incluso en el segundo avistamiento de 1967, el señor José Luis Jordán Peña entregó otro nombre, dio un seudónimo para pasar inapercibido. Los ufólogos enseguida sospecharon que no querían que se le ligara con el avistamiento de 1966. A partir de aquí, muchos ufólogos comenzaron a pensar que estábamos ante un fraude monumental. Pero como lo habíamos dicho desde un principio, los supuestos contactos con estos seres humitas y las diferentes cartas que se compartían que supuestamente provenían de esto generó tanta conmoción y tanta expectativa y en algunas personas tanta emoción por el supuesto contacto que se generó todo un movimiento alrededor de España y de Francia alrededor de este fenómeno ovni. El símbolo se tomó como una especie de marca de ciertos grupos que se empezaban a reunir con ciertos rasgos sectarios. Abiertamente ciertas personas se decían incluso ser procedentes de este planeta y ser estos seres extraterrestres que habían llegado a este planeta y que querían contactarse con diferentes personas. En algunos casos estas sectas no pasaban a mayores, eran personas que se reunían simplemente para hablar de este tema, para observar el cielo y tratar de tener un contacto o un avistamiento. Pero en otros casos las cosas se pusieron un tanto más turbias. Los avistamientos de los humitas y el fanatismo alrededor de esto terminó incluso en España en un escándalo sexual. Un personaje muy famoso de la élite de España se dijo ser un príncipe humita. Organizó toda una secta de la cual él fue el líder y prácticamente en esta secta abusaba de menores de edad, llevando incluso a España a enfrentar uno de los casos, pues, de alguna manera más perturbadores para ellos en cuanto a este tema se refiere. Prácticamente este avistamiento y la creencia acerca de estos seres extraterrestres se estaba saliendo por completo de control. Tras el escándalo sexual, un nuevo escándalo alcanzó
digamos, a este fenómeno ovni. Y es que a este hombre, al señor José Luis Jordán Peña, lo grabaron a escondidas, de alguna manera sosteniendo una plática hablando de este tema. En esta plática, este hombre decía que todo lo relacionado con estos avistamientos y todo lo relacionado con estos seres, así como las cartas, habían sido abiertamente un fraude, orquestados por él mismo. Él falsificó las fotografías, él inventó los supuestos contactos, él inventó la existencia de este planeta y evidentemente inventó la historia de que en nuestro planeta existían estos seres extraterrestres mezclados con nosotros mismos para investigar nuestras tradiciones y costumbres. Para muchos, tras el escándalo sexual por parte de las sectas de los humitas y también después de darse a conocer este audio que se grabó en secreto, prácticamente a escondidas, donde el señor José Luis Jordán aceptaba, ¿no?, que todas las pruebas y evidencias de la visita alienígena de estos seres, él los había creado, prácticamente iba a ser caso cerrado, se resolvía el fraude de este avistamiento ovni, de este aparente contacto extraterrestre, pero para otros, apenas aquí es donde inicia lo interesante de la conspiración. Después de todo lo acontecido, José Luis Jordán Peña tuvo que salir a dar una declaración aceptando de que todo era falso supuestamente. Según él, había diseñado este experimento social, el inventar a los supuestos seres alienígenas del planeta Humo e inventar que habían sido contactados y que vivían en este planeta con el único fin de comprobar qué tan crédulas eran las personas cuando se les diera a conocer que sí existían seres extraterrestres supuestamente y que estos estaban entremezclados entre la raza humana. Sin embargo, él mismo se declaró arrepentido, pues nunca pensó que las consecuencias de sus actos llevarían a que líderes sectarios que supuestamente se hicieron pasar por estos seres extraterrestres abusaran eróticamente de menores de edad. Entonces, aquí es donde empieza para algunos la gran conspiración. A pesar de las declaraciones de José Luis Jordán, muchos se preguntaban, ¿realmente él tenía toda la capacidad económica y todo el tiempo disponible para poder generar todo digamos, este montaje? ¿Era él capaz solito de generar este experimento social o abiertamente este experimento social pudo haber sido apoyado por alguna agencia que tuviera los medios y el poder tanto económico y mediático para poder difundir estas noticias de la manera en la que se logró difundir? Aquí es donde algunos apuntaron directamente a la CIA y algunos apuntaron directamente a la KGB. Los que apuntan de que la KGB pudo haber patrocinado a José Luis Jordán prácticamente aseguran que la KGB hizo publicidad de este supuesto encuentro y avistamiento extraterrestre en aquel entonces la Unión Soviética. Incluso compartió supuestas cartas recuperadas de la comunicación entre estos seres alienígenas y esta asociación que se ocupaba de investigar este caso ufológico. En estas cartas supuestamente los humitas aseguraban que el comunismo era el único sistema de gobierno que podía asegurar la supervivencia de un planeta que probablemente, si se adaptaba a otro tipo de sistema económico, iba a enfrentar un apocalipsis. Por lo cual muchos creen que en realidad la KGB ayudó a José Luis Jordán a hacer pública todo este experimento o supuesto experimento social que este señor quiso llevar a cabo. Pero algunos apuntan que esta agencia simplemente se aprovechó de rebote de todo lo que se había generado a través de la supuesta visita de los alienígenas provenientes del planeta Humo, y que abiertamente los culpables de todo lo que había pasado, prácticamente de crear las fotografías, de crear las condiciones mediáticas, de patrocinar el supuesto experimento de José Luis Jordán Peña, en realidad fue la CIA, por dos o tres motivos. Número uno, querían poner a prueba lo que en su momento el proyecto Libro Azul había sacado a la luz. Si se le daba a conocer a las personas que existían seres alienígenas, probablemente una sociedad pudiera entrar en caos. Algunos creen que la CIA quería poner a prueba al estilo de Orson Welles, que esto todavía estaba actual para aquel año, para 1966, así que creó estos supuestos avistamientos y estas supuestas, digamos, cartas y contactos de seres alienígenas para probar
a la sociedad para ver de alguna manera cómo es que ellos reaccionaban ante esta noticia. Incluso en algunas versiones se dice o se teoriza que el propio José Luis Jordán Peña aceptó que la CIA se inmiscuyó en este experimento social y fueron ellos que de alguna manera diseñaron el símbolo de los humitas con el único fin de que cada vez que alguien declarara haber visto ese símbolo como platillo volador en el cielo, ellos pudieran tener de alguna manera un control acerca del experimento. Pero para otros la CIA quería ir más allá, no simplemente comprobar si verdaderamente la sociedad estaba lista para el contacto alienígena o no. Utilizó supuestamente el experimento de José Luis Jordán Peña con el único fin de probar la primera fase del proyecto Bluebeam. Este proyecto que hoy en día se supone que está a la puerta de ser, digamos, echado a andar, que con diferentes proyectores y con diferentes hologramas se nos haría creer a la población que estamos viendo ovnis en el cielo o apariciones divinas, lo cual nos llevarían a un estado de, pues, de estrés, de terror, de miedo absoluto, y a través de este miedo absoluto le íbamos a entregar todas las riendas del mundo a los diferentes gobiernos, los únicos capaces de defendernos ante una supuesta invasión alienígena. Por eso muchos creen que la CIA hizo este primer experimento. Quisieron sembrar algunas evidencias, por ejemplo, ellos quemar ciertas zonas del césped o del piso donde supuestamente un ovni había aterrizado simplemente para que la gente lo interpretara así y de alguna forma manipular la conciencia de las personas y que las personas aseguraran, sin más ni más, haber visto un ovni aterrizar en esa zona. Es aquí donde para muchos investigadores todo se llena de misterio. Si verdaderamente una agencia de gobierno, ya sea de Estados Unidos o de la ex Unión Soviética, estuvo detrás de estos supuestos avistamientos para generar simplemente una propaganda política o experimentar con la población, definitivamente se les salió de control y tuvo consecuencias muy lamentables. Por otra parte, algunos creen que en realidad todas estas noticias, tanto la participación de las sectas, sus actos delictivos, el hecho que se grabara a José Luis Jordán Peña y la supuesta participación de la CIA o de la KGB fue por el contrario con el único fin de tratar de desacreditar estos avistamientos y de ocultarle a las personas que sí, abiertamente estábamos siendo visitados por seres alienígenas del planeta Humo y que ellos estaban aquí para investigar a la raza humana, sus usos, sus costumbres, sus diferentes tradiciones y comportamientos. Para muchos, aún hasta hoy, este caso sigue abierto. Hay quienes todavía creen que los contactos con los seres del planeta Humo fueron veraces y que luego la humanidad simplemente los tragiversó. Otros creen abiertamente que esto fue un fraude que se le salió de las manos a José Luis Jordán Peña y que de alguna manera nunca midió las consecuencias de sus actos y sus declaraciones. Y por otro lado, hay quienes insisten que alguna agencia del gobierno sin duda estuvo detrás de este hombre, ya sea que fuera un experimento social por parte de estas agencias o un experimento por parte de este señor. Este señor por sí solo no tenía la capacidad de crear toda esta estructura alrededor de supuestos avistamientos alienígenas, como fueron creadas a tal grado que, insisto, empezaron en España e incluso se hizo mundial esta noticia hasta llegar a los supuestos avistamientos de los visitantes del planeta Humo hacia Francia. Así que solo queda preguntarte, ¿tú qué crees de este caso? ¿Estamos ante un fraude, ante un experimento por parte de alguna agencia de gobierno o abiertamente ante el encubrimiento de que seres alienígenas de un planeta lejano visitaron nuestro planeta en 1950 y que su intención era estudiarnos como especie? Este es el caso de los visitantes del planeta Humo, un caso que conmocionó a España.